Bueno, continuando con nuestro libro de El juego del ángel, continuamos. Dice, al término de la cena me excusé un instante para salir al jardín a tomar el aire. Un cielo estrellado tendía un velo de plata sobre los árboles. Apenas había transcurrido un minuto cuando escuché pasos aproximándose y me volví para encontrar a la última persona que esperaba ver en aquel instante, Cristina Sagnier. Me sonrió, casi como disculpándose por la intrusión. Pedro no sabe que he salido a hablar con usted, dijo. Observé que el don se había caído del tratamiento, pero hice como que no lo advertía. Me gustaría hablar con usted, David, dijo, pero no aquí ni ahora. Ni la penumbra del jardín consiguió ocultar mi desconcierto. ¿Podemos vernos mañana en algún sitio?, preguntó. Le prometo que no le robaré mucho tiempo. Con una condición, dije, que no vuelva a llamarme de usted. Los cumpleaños ya lo envejecen a uno lo suficiente. Cristina sonrió. De acuerdo. Le tuteó si usted me tutea. Tutear es una de mis especialidades. ¿Dónde quiere que nos encontremos? Puede ser en tu casa. No quiero que nadie nos vea, ni que Pedro sepa que he hablado contigo. Como quieras. Cristina sonrió aliviada. Gracias. Mañana entonces. Por la tarde, cuando quieras. ¿Sabes dónde vivo? Mi padre lo sabe. Se inclinó levemente y me besó en la mejilla. Feliz cumpleaños, David. Antes de que pudiese decir nada, se había esfumado en el jardín. Cuando regresé al salón, ya se había ido. Vidal me lanzó una mirada fría desde el otro extremo del salón y solo después de darse cuenta de que le había visto, sonrió. Una hora más tarde, Manuel, con el beneplácito de Vidal, se empeñó en acompañarme a casa en el Hispano Suiza. Me senté a su lado, como solía hacerlo en las ocasiones en que viajaba con él a solas, y el chofer aprovechaba para explicarme trucos de conducción y, sin que Vidal tuviese conocimiento, incluso me dejaba ponerme el volante un rato. Aquella noche, el chofer estaba más taciturno que de costumbre y no despegó los labios hasta que llegamos al centro de la ciudad. Estaba más delgado que la última vez que le había visto y me pareció que la edad empezaba a pasarle factura. ¿Pasa alguna cosa, Manuel?, pregunté. El chofer se encogió de hombros. Nada de importancia, señor Martín. Si le preocupa algo, tonterías de salud. A la edad de uno, todos son pequeñas preocupaciones. Ya lo sabe usted. Pero yo ya no importo. La que importa es mi hija. No supe muy bien qué responder y me limité a sentir. Me consta que usted le tiene afecto, señor Martín. A mi Cristina. Un padre sabe ver estas cosas. Asentí de nuevo en silencio. No volvimos a cruzar palabra hasta que Manuel detuvo el coche al pie de la calle Flasders. Me tendió la mano y me deseó de nuevo un feliz cumpleaños. Si me pasara cualquier cosa, dijo entonces, usted le ayudaría, ¿verdad, señor Martín? ¿Haría usted eso por mí? Claro, Manuel, pero ¿qué le va a pasar? El chofer sonrió y se despidió con un saludo. Le vi subir al coche y alejarse lentamente. No tuve la certeza absoluta, pero hubiera jurado que, tras un trayecto casi sin pronunciar palabra, ahora estaba hablando solo. Pasé la mañana entera dando vueltas por la casa, adecentrando y poniendo orden
ventilando y limpiando objetos y rincones que no recordaba ni que existían. Bajé corriendo a una floristería del mercado y cuando regresé, cargado de ramos, me di cuenta de que no sabía dónde había escondido los jarrones en que ponerlos. Me vestí como si fuera a salir a buscar trabajo. Ensayé palabras y saludos que me sonaban ridículos. Me miré en el espejo y comprobé que Vidal tenía razón. Tenía aspecto de vampiro. Por fin me senté en una butaca de la galería a esperar con un libro en las manos. En 2 horas no pasé de la primera página. Finalmente, a las 4 en punto de la tarde, oí los pasos de Cristina en la escalera y me levanté de un salto. Cuando llamó a la puerta, yo ya llevaba ahí una eternidad. Hola, David. ¿Es un mal momento? No, al contrario. Pasa, por favor. Cristina sonrió cortés y se adentró en el pasillo. La guié hasta la sala de lectura de la galería y le ofrecí asiento. Su mirada lo examinaba todo con detenimiento. Es un sitio muy especial, dijo. Pedro ya me había dicho que tenías una casa señorial. Él prefiere el término tétrica, pero supongo que todo es cuestión de grado. Puedo preguntarte por qué viniste a vivir aquí. Es una casa un tanto grande para alguien que vive solo. Alguien que vive solo, pensé. Uno acaba convirtiéndose en aquello que ve en los ojos de quienes desea. La verdad, pregunté, la verdad es que me vine a vivir aquí porque durante muchos años veía esta casa casi todos los días al ir y venir del periódico. Siempre estaba cerrada y al final empecé a pensar que me estaba esperando a mí. Acabé soñando, literalmente, que algún día viviría en ella. Y así ha sido. Se hacen realidades todos tus sueños, David. Aquel tono de ironía me recordaba demasiado a Vidal. No, respondí, este es el único. Pero tú querías hablarme de algo y te estoy entreteniendo con historias que seguramente no te interesan. Mi voz sonó más defensiva de lo que hubiese deseado. Con el anhelo me había pasado como con las flores. Una vez lo tenía en las manos, no sabía dónde ponerlo. Quería hablarte de Pedro, empezó Cristina. Ah, tú eres su mejor amigo, le conoces. Él habla de ti como de un hijo, te quiere como a nadie, ya lo sabes. Don Pedro me ha tratado como a un hijo, dije. De no haber sido por él y por el señor Semper, no sé qué habría sido de mí. La razón por la que quería hablar contigo es porque estoy muy preocupada por él. Preocupada porque ya sabes que hace años empecé a trabajar con él como secretaria. La verdad es que Pedro es un hombre generoso y hemos acabado por ser buenos amigos. Se ha portado muy bien con mi padre y conmigo. Por eso me duele verlo así. Así como en ese maldito libro, la novela que quiere escribir. Lleva años con ella. Lleva años destruyéndola. Yo corrijo y mecanografío todas sus páginas. En los años que llevo como secretaria suya, ha destruido no menos de 2000 páginas. Dice que no tiene talento, que es un farsante, bebe constantemente. A veces le encuentro en su despacho, arriba, bebido, llorando como un niño. Tragué saliva. Dice que te envidia, que quisiera ser como tú,
que la gente miente y le elogia porque quieren algo de él, dinero, ayuda, pero que él sabe que su obra no tiene ningún valor. Con los demás mantiene la fachada, los trajes y todo eso, pero yo le veo todos los días y sé está apagando. A veces me da miedo que cometa una tontería. Hace tiempo ya no he dicho nada porque no sabía con quién hablar. Sé que si él se enterara de que he venido a verte, montaría en cólera. Siempre me dice, a David no le molestes con mis cosas. Él tiene su vida por delante y yo ya no soy nada. Siempre está diciendo cosas así. Perdona que te cuente todo esto, pero no sabía a quién acudir. Nos sumimos en un largo silencio. Sentí que me invadía un frío intenso, la certeza de que mientras el hombre al que debía la vida se había hundido en la desesperanza, yo, encerrado en mi propio mundo, no me había detenido ni un segundo para darme cuenta. Tal vez no debería haber venido. No, dije, has hecho bien. Cristina me miró con una sonrisa tibia y por primera vez tuve la impresión de que no era un extraño para ella. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Vamos a ayudarle, dije. Y si no se deja, entonces lo haremos sin que se dé cuenta. Nunca sabré si lo hice por ayudar a Vidal, como me decía a mí mismo, o simplemente a cambio de tener una excusa para pasar tiempo al lado de Cristina. Nos encontrábamos casi todas las tardes en la casa de la Torre. Cristina traía las cuartillas que Vidal había escrito el día anterior a mano, siempre repletas de tachones, párrafos enteros rayados, anotaciones por todas partes y 1001 intentos de salvar lo insalvable. Subíamos al estudio y nos sentábamos en el suelo. Cristina la leía en voz alta una primera vez y luego discutíamos sobre ellas largamente. Mi mentor estaba intentando escribir un amago de saga épica que abarcaba 3 generaciones de una dinastía barcelonesa, no muy distinta de los Vidal. La acción arrancaba unos años antes de la Revolución Industrial, con la llegada de 2 hermanos huérfanos a la ciudad, y evolucionaba en una suerte de parábolas bíblicas a lo Caín y Abel. Uno de los hermanos acababa por transformarse en el más rico y poderoso magnate de su época, mientras el otro se entregaba a la iglesia y a la ayuda a los pobres, para terminar sus días trágicamente en un episodio que transparentaba las desventuras del sacerdote y poeta Montse Jacint Verdaguer. A lo largo de sus vidas, los hermanos se enfrentaban y una interminable galería de personajes desfilaban por tórridos melodramas, escándalos, asesinatos, amoríos ilícitos, tragedias y demás requisitos del género, todo ello ambientado sobre el escenario del nacimiento de la metrópoli moderna y el mundo industrial y financiero. La novela estaba narrada por un nieto de uno de los 2 hermanos que reconstruía la historia mientras contemplaba la ciudad arder desde un palacio de Pedralbés durante los días de la Semana Trágica de 1909. Lo primero que me sorprendió fue que aquel argumento se lo había esbozado yo a Vidal un par de años antes a modo de sugerencia para que arrancase su supuesta novela de calado, lo que siempre decía que algún día iba a escribir. Lo segundo fue que nunca me había dicho que hubiera decidido utilizarlo, ni que hubiese yo invertido años en ello, ni que hubiese ya invertido años en ello.
y no por falta de oportunidades. Lo tercero fue que la novela, tal y como estaba, era un completo y monumental fiasco. No funcionaba una sola pieza, empezando por los personajes y la estructura, pasando por la atmósfera y la dramatización y terminando por el lenguaje y un estilo que hacía pensar en los esfuerzos de un aficionado con tantas pretensiones como tiempo libre en las manos. ¿Qué te parece?, preguntaba Christine. ¿Crees que tiene arreglo? Preferí no decirle que Vidal me había tomado prestada la premisa y, con ánimo de no preocuparla más de lo que estaba, sonreí y asentí. Necesita algo de trabajo, es todo. Cuando empezaba a anochecer, Cristina se sentaba a la máquina y entre los dos reescribíamos el libro de Vidal letra por letra, línea por línea, escena por escena. El argumento que había armado Vidal era tan vago e incluso que opté por recuperar el que había improvisado al sugerir la idea. Lentamente empezamos a resucitar a los personajes, reventándolos por dentro y rehaciéndolos de pies a cabeza. Ni una sola escena, momento, línea o palabra sobrevivía al proceso y, sin embargo, a medida que avanzábamos, tenía la impresión de que estábamos haciendo justicia a la novela que Vidal llevaba en el corazón y se había propuesto escribir, pero no sabía cómo. Cristina me decía que a veces Vidal, semanas después de creer que había escrito una escena, la releía en su versión final mecanografiada y se sorprendía de su fino oficio y de la plenitud de un talento en el que había dejado de creer. Cristina temía que fuese a descubrir lo que estábamos haciendo y me decía que debíamos ser más fieles a su original. Nunca subestimes la vanidad de un escritor, especialmente de un escritor mediocre, replicaba yo. No me gustaría oírte hablar así de Pedro. Lo siento, a mí tampoco. A lo mejor deberías aflojar un poco el ritmo. No tienes buen aspecto. Ya no me preocupa Pedro. Ahora el que me preocupas eres tú. Algo bueno tenía que salir de todo esto. Con el tiempo me acostumbré a vivir para saborear aquellos instantes que compartía con ella. Mi propio trabajo no tardó en resentirse. Sacaba el tiempo para trabajar en la ciudad de los malditos, de donde no lo había, durmiendo apenas 3 horas al día y apretando al máximo para cumplir los plazos de mi contrato. Barrido y escobillas tenían por norma no leer ningún libro, ni los que publicaban ellos, ni los de la competencia. Pero la Veneno sí los leía, y pronto empezó a sospechar que algo extraño me estaba sucediendo. Este no eres tú, decía a veces. Claro que no soy yo, querida Herminia. Es Ignatius B. Samson. Era consciente del riesgo que había asumido, pero no me importaba. No me importaba despertar todos los días, cubierto de sudor, con el corazón palpitando, como si fuese a partirme las costillas. Hubiera pagado aquel precio, y mucho más, por no renunciar al roce lento y secreto que sin quererlo nos convertía en cómplices. Sabía perfectamente que Cristina lo veía en mis ojos cada día que venía a casa, y sabía perfectamente que nunca respondería a mis gestos. No había futuro ni grandes esperanzas en aquella carrera en ninguna parte, y ambos lo sabíamos. A veces, cansados ya de intentar reflotar aquel barco que hacía aguas por todas partes, abandonábamos el manuscrito de Vidal y nos atrevíamos a hablar de algo que no fuese aquella proximidad que, de tanto esconderse, empezaba a quemar en la conciencia. En ocasiones me armaba de valor y le tomaba la mano. Ella me dejaba ser,
pero sabía que la incomodaba, que sentía que aquello que hacíamos no estaba bien, que la deuda de gratitud que teníamos con Vidal nos unía y separaba un tiempo. Una noche, poco antes de que se retirase, le tomé el rostro e intenté besarla. Se quedó inmóvil y cuando me vi en el espejo de su mirada, no me atreví a decir nada. Se levantó y se fue sin mediar palabra. No la vi por espacio de 2 semanas y cuando regresó me hizo prometer que nunca volvería a suceder algo así. David, quiero que entiendas que cuando acabemos de trabajar en el libro de Pedro, no volveremos a vernos como ahora. ¿Por qué no? Tú sabes por qué. Mis avances no eran lo único que Cristina no veía con buenos ojos. Empezaba a sospechar que Vidal estaba en lo cierto cuando me había dicho que le desagradaban los libros que escribía para barrido y escobillas, aunque lo callase. No me costaba imaginarla pensando que el mío era un empeño mercenario y sin alma, que estaba vendiendo mi integridad a cambio de una limosna para enriquecer aquel par de ratas de alcantarilla, porque no tenía el valor de escribir con el corazón, con mi nombre y con mis propios sentimientos. Lo que más me dolía era que, en el fondo, tenía razón. Yo fantaseaba con la idea de renunciar a mi contrato, de escribir un libro solo para ella, con el que ganarme su respeto. Si lo único que sabía hacer no era lo suficientemente bueno para ella, tal vez más me valía volver a los días grises y miserables del periódico. Siempre podría vivir de la caridad y los favores de Vidal. Había salido a caminar después de una larga noche de trabajo, incapaz de conciliar el sueño, sin rumbo fijo. Mis pasos me guiaron ciudad arriba hasta las obras del templo de la Sagrada Familia. De pequeño, mi padre me había llevado a veces ahí para contemplar aquella babel de esculturas y pórticos que nunca acababa de levantar el vuelo, como si estuviese maldita. A mí me gustaba volver a visitarlo y comprobar que no había cambiado, que la ciudad no paraba de crecer a su alrededor, pero que la Sagrada Familia permanecía en ruinas desde el primer día. Cuando llegué, despuntaba un amanecer azul, cegado de luces rojas que silueteaba las torres de la fachada de la Natividad. Un viento del este arrastraba el polvo de las calles sin adoquinar, y el olor ácido de las fábricas que apuntalaban la frontera del barrio de San Martí. Estaba cruzando la calle Mallorca cuando vi las luces de un tranvía acercándoseme en la neblina del alba. Escuché el traqueteo de las ruedas de metal sobre los rieles y el sonido de la campana que el conductor hizo sonar para alertar de su paso por las sombras. Quise correr, pero no pude. Me quedé ahí clavado, inmóvil, entre los rieles, contemplando las luces del tranvía abalanzándose sobre mí. Oí los gritos del conductor y vi la estela de chispas que arrancaron las ruedas al trabarse los frenos. Y aún así, con la muerte a apenas unos metros, no pude mover un músculo. Sentí aquel olor a electricidad que traía la luz blanca que prendió en mis ojos hasta que el faro del tranvía quedó velado. Me desplomé como un muñeco, conservando el sentido apenas unos segundos más, lo justo para ver que la rueda del tranvía, humeante, se detenía a unos 20 centímetros de mi rostro. Luego, todo fue oscuridad.
Abrí los ojos. Columnas de piedras gruesas como árboles ascendían en penumbra hacia una bóveda desnuda. Agujas de luz polvorienta caían en diagonal e insinuaban hileras interminables de camastros. Pequeñas gotas de agua se desprendían de las alturas como lágrimas negras que explotaban en eco al tocar el suelo. La penumbra olía a moho y a humedad. Bienvenido al purgatorio. Me incorporé y me volví para descubrir a un hombre vestido de harapos que leía un periódico a la luz de un farol y blandía una sonrisa a la que le faltaban la mitad de los dientes. La portada del diario que tenía en las manos anunciaba que el general Primo de Rivera asumía todos los poderes del Estado e inauguraba una dictadura de guante blando para salvar al país de la inminente hecatombe. Aquel diario tenía por lo menos 6 años. ¿Dónde estoy? El hombre me miró por encima del periódico intrigado. En el Hotel Ritz. ¿No lo huele? ¿Cómo he llegado aquí? Hecho unos zorros. Le han traído esta mañana en camilla y lleva usted durmiendo la mona desde entonces. Palpé mi chaqueta y comprobé que todo el dinero que llevaba encima había desaparecido. ¿Cómo está el mundo?, exclamó el hombre ante las noticias de su periódico. Se conoce que en las fases más avanzadas del cretinismo le falta de ideas de compensa con el exceso de ideologías. ¿Cómo se sale de aquí? Si tanta prisa tiene, hay 2 maneras, la permanente y la temporal. La permanente es por el tejado, un buen salto, y se libre usted de toda esta basofia para siempre. La salida temporal está por ahí, al fondo, donde anda aquel atontado puño en alto al que se le caen los pantalones y hace el saludo revolucionario a todo el que pasa. Pero si sale por ahí, tarde o temprano volverá aquí. El hombre del diario me observaba divertido, con esa lucidez que solo brilla de vez en cuando en los locos. ¿Es usted el que me ha robado? La duda ofende. Cuando le han traído, ya estaba usted limpio como una patena, y yo solo acepto títulos negociables en bolsa. Dejé a aquel lunático en su camastro con su atrasado diario y sus avanzados discursos. La cabeza todavía me daba vueltas y a duras penas conseguía andar 4 pasos en línea recta, pero conseguí llegar hasta una puerta en uno de los laterales de la gran bóveda que daba a unas escalinatas. Una tenue claridad parecía filtrarse en lo alto de la escalera. Ascendí 4 o 5 pisos hasta sentir una bocanada de aire fresco que entraba por un portón al fin de las escaleras. Salí al exterior y comprendí por fin a dónde había ido a parar. Frente a mí se desplegaba un lago suspendido sobre la arboleda del parque de la Ciudadela. El sol empezaba a ponerse sobre la ciudad y las aguas recubiertas de algas ondulaban como vino derramado. El depósito de las aguas tenía las trazas de un tosco castillo o de una prisión. Había sido construido para abastecer de agua los pabellones de la Exposición Universal de 1888, pero con el tiempo sus tripas de catedral laica habían acabado por servir de cobijo a moribundos e indigentes que no tenían otro lugar donde refugiarse cuando arreciaba la noche o el frío. El gran embalse de agua suspendido de la azotea era ahora un lago cenagoso y turbio que se desangraba lentamente por las grietas del edificio.
Fue entonces cuando reparé en la figura postada en uno de los extremos de la azotea, como si el mero roce de mi mirada le hubiese alertado. Se dio la vuelta bruscamente y me miró. Todavía me sentía algo aturdido y tenía la visión nublada, pero me pareció ver que la figura se estaba acercando. Lo hizo demasiado rápido, como si sus pies no tocasen el suelo al caminar y se desplazase con sacudidas bruscadas y demasiados ágiles para que la mirada las captase. Apenas podía apreciar su rostro al contraluz, pero pude distinguir que se trataba de un caballero que tenía unos ojos negros y relucientes que parecían demasiado grandes para su rostro. Cuando más cerca de mí estaba, mayor era la impresión de que su silueta se alargaba y crecía en estatura. Sentí un escalofrío ante su avance y retrocedí unos pasos sin darme cuenta de que me estaba dirigiendo hacia el borde del lago. Sentí que mis pies perdían el firme y empezaba ya a caer de espaldas a las aguas oscuras del estanque cuando el extraño me sostuvo del brazo. Tiró de mí con delicadeza y me guió de regreso a terreno seguro. Me senté en uno de los bancos que rodeaban el estanque y respiré hondo. Alcé la vista y le vi por primera vez con claridad. Sus ojos eran de tamaño normal, su estatura como la mía, sus pasos y gestos los de un caballero como cualquier otro. Tenía una expresión amable y tranquilizadora. Gracias, dije. ¿Se encuentra bien? Sí, es solo un mareo. El extraño tomó asiento junto a mí. Iba enfundado en un traje oscuro de 3 piezas de factura exquisita y tocado con un pequeño broche plateado en la solapa de la chaqueta. Un ángel de alas desplegadas que me resultó extrañamente familiar. Se me ocurrió que la presencia de un caballero de impecable atavío en aquella azotea resultaba un tanto inusual, como si pudiese leer mi pensamiento. El extraño me sonrió. Confío en no haberle alarmado, ofreció. Supongo que no esperaba usted encontrar a nadie aquí arriba. Le miré perplejo. Vi el reflejo de mi rostro en sus pupilas negras que se dilataban como una mancha de tinta sobre el papel. Puedo preguntarle qué le trae por aquí. Lo mismo que a usted. Grandes esperanzas. Andreas Corelli, murmuré. Su rostro se iluminó. Qué gran placer poder saludarle finalmente en persona, amigo mío. Hablaba con un leve acento que no supe localizar. Mi instinto me decía que me levantase y me marchase de ahí a toda prisa, antes de que aquel extraño pronunciase una palabra más, pero había algo en su voz, en su mirada, que transmitía serenidad y confianza. Preferí no preguntarme cómo había podido saber que me encontraría en aquel lugar cuando ni yo mismo sabía dónde estaba. Me reconfortaba el sonido de sus palabras y la luz de sus ojos. Me tendió la mano y se la estreché. Su sonrisa prometía un paraíso perdido. Supongo que debería agradecerle todas las gentilezas que ha tenido usted conmigo a lo largo de los años, señor Corelli. Me temo que estoy en deuda con usted. En absoluto. Soy yo quien está en deuda, amigo mío, y quien debe disculparse por abordarle así en un lugar y un momento tan inconvenientes. Pero confieso que hace ya tiempo que quería hablar con usted y no sabía encontrar la ocasión. ¿Qué puedo hacer entonces por usted?, pregunté. Quiero que trabaje para mí. Perdón. Quiero que escriba para mí. Por supuesto. Olvidaba que es usted editor. El extraño rió.
Tenía una risa dulce de niño que nunca ha roto un plato. El mejor de todos, el editor que ha estado esperando toda la vida, el editor que le haría a usted inmortal. El extraño me tendió una de sus tarjetas de visita, idéntica a la que aún conservaba y había encontrado en mis manos al despertar de mi sueño con Chloe. Andreas Corelli, editor. Edición de Lumière, Boulevard Saint-Germain, 69, París. Me siento halagado, señor Corelli, pero me temo que no me es posible aceptar su invitación. Tengo un contrato suscrito con Barrido y Escobillas, lo sé, gentuza con la que, sin ánimo de ofenderle, no debería usted mantener relación alguna. Es una opinión que comparten otras personas. La señorita Sagnier, tal vez, la conoce usted de oídas. Parece la clase de mujer cuyo respeto y admiración uno daría cualquier cosa por ganar. ¿No es así? ¿No le anima ella a que abandone a ese par de parásitos y sea fiel a usted mismo? No es tan simple. Tengo un contrato que me liga en exclusiva a ellos durante 6 años más. Lo sé, pero eso no debería preocuparle. Mis abogados están estudiando el tema y le aseguro que hay diversas fórmulas para disolver definitivamente cualquier atadura legal en el caso de que se aviniera usted a aceptar mi propuesta. Y su propuesta es... Corelli sonrió con aire juguetón y malicioso, como un colegial que disfruta desvelando un secreto. Que me dedique 1 año en exclusiva para trabajar en un libro de encargo, un libro cuya temática discutiríamos usted y yo a la firma del contrato y por el que le pagaría por adelantado la suma de 100,000 francos. Le miré atónito. Si esa suma no le parece adecuada, estoy abierto a estudiar la que usted estime oportuna. Le seré sincero, señor Martín. No voy a pelearme con usted por dinero. Y en confianza, creo que usted tampoco va a querer hacerlo, porque sé que cuando le explique la clase de libro que quiero que escriba para mí, el precio será lo de menos. Suspiré y reí para mis adentros. Veo que no me cree. Señor Corelli, soy un autor de novelas de aventuras que ni siquiera llevan mi nombre. Mis editores, a quien al parecer usted ya conoce, son un par de estafadores de medio pelo que no valen su peso en estiércol, y mis lectores no saben ni que existo. Llevo años ganándome la vida en este oficio y todavía no he escrito una sola página de la que me sienta satisfecho. La mujer que quiero cree que estoy desperdiciando mi vida y tiene razón. También cree que no tengo derecho a desearla, que somos un par de almas insignificantes, cuya única razón de ser es la deuda de gratitud que tenemos con un hombre que nos ha sacado a los dos de la miseria, y puede que también tenga razón en eso. Poco importa. El día menos pensado cumpliré 30 años y me daré cuenta de que cada día me parezco menos a la persona que quería ser cuando tenía 15. Eso sí los cumplo, porque mi salud últimamente es casi tan consistente como mi trabajo. Hoy por hoy, si soy capaz de armar 1 o 2 frases legibles por hora, me tengo que dar por satisfecho. Esa es la clase de autor y de hombre que soy, no la que recibe visitas de editores de París
con cheques en blanco para escribir el libro que cambie su vida y haga realidad todas sus esperanzas. Corelli me observó con gesto grave, sopesando mis palabras. Creo que es usted un juez demasiado severo consigo mismo, lo cual es siempre una cualidad que distingue a las personas de valía. Créame cuando le digo que a lo largo de mi carrera he tratado con infinidad de personajes por los que no hubiera usted dado un escupitajo y que tenían un altísimo concepto de sí mismos. Pero quiero que sepa que aunque usted no me crea, sé exactamente la clase de autor y de hombre que es. Hace años que le sigo la pista, usted ya lo sabe. He leído desde el primer relato que escribió para La Voz de la Industria hasta la serie de los misterios de Barcelona y ahora cada una de las entregas de los seriales de Ignatius B. Samson. Me atrevería a decir que le conozco mejor de lo que se le conoce usted mismo. Por eso sé que al final aceptará mi oferta. ¿Qué más sabe? Sé que tenemos algo o mucho en común. Sé que perdió a su padre y yo también. Sé lo que es perder a un padre cuando todavía se le necesita. Al suyo se lo arrebataron en trágicas circunstancias. El mío, por motivos que no hacen al caso, me repudió y expulsó de su casa. Casi le diría que eso puede ser más doloroso. Sé que se siente solo y créame cuando le digo que ese es un sentimiento que también conozco profundamente. Sé que alberga en su corazón grandes esperanzas, pero que ninguna de ellas se ha cumplido. Y sé que eso, sin que usted se dé cuenta, le está matando un poco cada día que pasa. Sus palabras trajeron un largo silencio. Sabe usted muchas cosas, señor Corelli, las suficientes para pensar que me gustaría conocerle mejor y ser su amigo. Y creo que usted no tiene muchos amigos. Yo tampoco. No confío en la gente que cree tener muchos amigos. Es señal de que no conocen a los demás. Pero no busca usted un amigo, busca un empleado. Busco a un socio temporal. Le busco a usted. ¿Está usted muy seguro de sí mismo, aventuré? Es un defecto de nacimiento, replicó Corelli levantándose. Otro es la clarividencia. Por eso comprendo que quizá es todavía pronto para usted y que no le basta con oír la verdad de mis labios. Necesita usted verla con sus propios ojos, sentirla en su carne y créame, la sentirá. Me tendió la mano y no la retiró hasta que se la estreché. Puedo al menos quedarme con la tranquilidad de que pensará en lo que le he dicho y que volveremos a hablar, preguntó. No sé qué decir, señor Corelli. No me diga nada ahora. Le prometo que la próxima vez que nos encontremos lo verá usted más claro. Con esas palabras me sonrió cordialmente y se alejó hacia las escaleras. ¿Habrá una próxima vez?, pregunté. Corelli se detuvo y se volvió. Siempre la hay. ¿Dónde? Las últimas luces del día caían sobre la ciudad y sus ojos brillaban como dos brasas. Le vi desaparecer por la puerta de las escaleras. Solo entonces me di cuenta de que durante toda la conversación no le había visto pestañear una sola vez. El consultorio estaba situado en un piso alto, desde el que se veían el mar
reluciendo a lo lejos, y la pendiente de la calle Montaner, punteada de tranvías que resbalaban hasta el ensanche entre grandes caserones y edificios señoriales. La consulta olía limpio. Sus salas estaban decoradas con gusto exquisito. Sus cuadros eran tranquilizadores y llenos de vistas a paisajes de esperanza y paz. Sus estanterías estaban repletas de libros imponentes, resumando autoridad. Sus enfermeras se movían como bailarinas y sonreían al pasar. Aquel era un purgatorio para bolsillos pudientes. El doctor le verá ahora, señor Martín. El doctor Trías era un hombre de aire patricio y aspecto impecable, que transmitía serenidad y confianza en cada gesto. Ojos grises y penetrantes tras lentes montados al aire. Sonrisa cordial y afable, nunca frívola. El doctor Trías era un hombre acostumbrado a lidiar con la muerte, y cuando más sonreía, más miedo daba. Por el modo en que me hizo pasar y tomar asiento, tuve la impresión de que, aunque días antes, cuando empecé a someterme a las pruebas, me había hablado de recientes avances científicos y médicos que permitían albergar esperanzas en la lucha contra los síntomas que le había descrito. Por lo que a él concernía, no había dudas. ¿Cómo se encuentra?, preguntó, dudando entre mirarme a mí o a la carpeta que tenía sobre la mesa. Dígamelo usted. Me ofreció una sonrisa leve, de buen jugador. Me dice la enfermera que es usted escritor, aunque veo aquí que al rellenar el cuestionario de ingreso puso que era mercenario. En mi caso no hay diferencia alguna. Creo que alguno de mis pacientes es lector suyo. Confío en que el daño neurológico causado no haya sido permanente. El doctor sonrió como si mi comentario le pareciera gracioso y adoptó un ademán más directo que daba a entender que los amables y banales prolegómenos de la conversación se habían terminado. Señor Martín, veo que ha venido usted solo. No tiene usted familia inmediata, esposa, hermanos, padres que vivan todavía. Eso suena un tanto fúnebre, aventuré. Señor Martín, no le voy a mentir. Los resultados de las primeras pruebas no son todo lo halagüeños que esperábamos. Le miré en silencio. No sentía miedo ni inquietud. No sentía nada. Todo apunta a que tiene usted un crecimiento alojado en el lóbulo izquierdo de su cerebro. Los resultados confirman lo que los síntomas que usted me describió hacían temer, y todo parece indicar que podría tratarse de un carcinoma. Durante unos segundos fui incapaz de decir nada. No pude ni fingir sorpresa. ¿Cuánto hace que lo tengo? Es imposible saberlo a ciencia cierta, aunque me atrevería a suponer que el tumor lleva creciendo desde hace bastante tiempo, lo cual explicaría los síntomas que me ha descrito y las dificultades que ha experimentado últimamente en su trabajo. Respiré profundamente, asintiendo. El doctor me observaba con aire paciente y benévolo, dejando que me tomase mi tiempo. Intenté empezar varias frases que no llegaron a aflorar a mis labios. Finalmente, nuestras miradas se encontraron. Supongo que estoy en sus manos, doctor. Usted me dirá cuál es el tratamiento que tengo que seguir.
Vi que los ojos se le inundaban de desesperanza y que se daba entonces cuenta de que yo no había querido entender lo que me estaba diciendo. Asentí de nuevo, combatiendo la náusea que empezaba a escalarme la garganta. El doctor me sirvió un vaso de agua de una jarra y me la tendió. Lo apuré de un trago. No hay tratamiento, dije yo. Lo hay. Hay muchas cosas que podemos hacer para aliviar el dolor y para garantizarle a usted la máxima comodidad y tranquilidad. Pero voy a morir. Sí, pronto, posiblemente. Sonreí para mí. Incluso las peores noticias son un alivio cuando no pasan de ser una confirmación de algo que uno ya sabía sin querer saberlo. Tengo 28 años, dije, sin saber muy bien por qué. Lo siento, señor Martín. Me gustaría poder darle otras noticias. Sentí que finalmente había confesado una mentira o un pecado venial y que la losa del remordimiento se levantaba de un plumazo. ¿Cuánto tiempo me queda? Es difícil determinarlo con exactitud. Yo diría que un año, año y medio a lo sumo. Su tono daba a entender claramente que aquel era un pronóstico más que optimista. Y de ese año, o lo que sea, ¿cuánto tiempo cree usted que puedo conservar mis facultades para trabajar y valerme por mí mismo? Es usted escritor y trabaja con su cerebro. Lamentablemente, ahí es donde está localizado el problema y ahí es donde antes nos encontraremos con limitaciones. Limitaciones no es un término médico, doctor. Lo normal es que a medida que avance la enfermedad, los síntomas que ha venido usted experimentando se manifiesten con más intensidad y frecuencia y que a partir de cierto momento deba usted ingresar en un hospital para que podamos hacernos cargos de su cuidado. No podré escribir. No podrá ni pensar en escribir. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. 9 o 10 meses. Tal vez más, tal vez menos. Lo siento mucho, señor Martín. Asentí y me levanté. Me temblaban las manos y me faltaba el aire. Señor Martín, entiendo que necesito tiempo para pensar en todo lo que le estoy diciendo, pero es importante que tomemos medidas cuanto antes. No me puedo morir todavía, doctor. Aún no. Tengo cosas que hacer. Después tendré toda la vida para morir. Aquella misma noche subí al estudio de la torre y me senté frente a la máquina de escribir, aunque sabía que estaba seco. Las ventanas estaban abiertas de par en par, pero Barcelona ya no quería contarme nada y fui incapaz de completar una sola página. Cuanto era capaz de conjurar me parecía banal y hueco. Me bastaba leerlas para comprender que mis palabras apenas valían la tinta en la que estaban impresas. Ya no era capaz de oír la música que desprende un pedazo decente de prosa. Poco a poco, como un veneno lento y placentero, las palabras de Andreas Corelli empezaron a gotear mi pensamiento. Me quedaban por lo menos 100 páginas para terminar aquella enésima entrega de las rocambolescas aventuras que tanto habían abultado los bolsillos de Barrido y Escobillas, pero supe en aquel mismo momento que no iba a terminarlas. Ignatius B. Sanson se había quedado tendido en los rieles frente a aquel tranvía, exhausto y desangrada su alma en demasiadas páginas
que nunca debieron ver la luz. Pero antes de irse, me había dejado su última voluntad, que le enterrase sin ceremoniales y que por una vez en la vida tuviese el valor de usar mi propia voz. Me legaba su considerable arsenal de humo y de espejos y me pedía que le dejase ir porque él había nacido para ser olvidado. Tomé las páginas que llevaba escritas de su última novela y les prendí fuego, sintiendo como una losa se me quitaba de encima con cada página que entregaba las llamas. Una brisa húmeda y calurosa soplaba aquella noche sobre los tejados y al entrar por mis ventanas se llevó las cenizas de Ignatius B. Samson y las esparció entre los callejones de la ciudad vieja, de donde nunca, por mucho que sus palabras se perdiesen para siempre y su nombre resbalase de la memoria de sus más devotos lectores, se marcharía. Al día siguiente me presenté en las oficinas de barrido y escobillas. La recepcionista era nueva, apenas una chiquilla, y no me reconoció. Su nombre, Hugo Víctor. La recepcionista sonrió y conectó la centralita para avisar a Herminia. Doña Herminia, don Hugo Víctor está aquí para ver al señor Barrido. La vi sentir y desconectar la centralita. Dice que sale ahora mismo. ¿Hace mucho que trabaja aquí?, pregunté. Una semana, respondió la muchacha solícita. Si no erraba mis cálculos, aquella era la octava recepcionista que tenía Barrido y Escobillas en lo que iba de año. Los empleados de la casa, que dependían directamente de la taimada Herminia, duraban poco, porque la Veneno, cuando descubría que tenían un par de dedos más de frente que ella y temía que le pudieran hacer sombra, cosa que sucedía 9 de cada 10 veces, los acusaba de robo, hurto o alguna falta disparatada y organizaba un rosario hasta que Escobillas los ponía en la calle y los amenazaba con enviarles a algún sicario si por ventura se iban de la lengua. Qué alegría verte, David, dijo la Veneno. Te veo más guapo, con muy buen aspecto. Es que me ha atropellado un tranvía. Está barrido. ¿Qué cosas tienes? Para ti siempre está. Se va a poner muy contento cuando le diga que has venido a visitarnos. No tienes ni idea. El Veneno me condujo hasta el despacho de Barrido, que estaba decorado como la cámara de un canciller de opereta, con profusión de alfombras, bustos de emperadores, naturalezas muertas y tomos encuadernados en piel y adquiridos a granel que, por lo que yo podía imaginar, debían de estar en blanco. Barrido me ofreció la más aceitosa de sus sonrisas y me estrechó la mano. Estamos ya todos impacientes por recibir la nueva entrega. Sepa usted que vamos reeditando las dos últimas y que nos las quitan de las manos. 5,000 ejemplares más. ¿Qué le parece? Me parecía que debían de ser por lo menos 50,000, pero me limité a sentir sin entusiasmo. Barrido y Escobillas habían refinado al nivel de arreglo floral lo que en el gremio editorial barcelonés se conocía como la doble tirada. De cada título se hacía una edición oficial y declarada de unos pocos miles de ejemplares, por los que se pagaba un margen ridículo al autor. Luego, si el libro funcionaba, había una o muchas ediciones reales y subterráneas de docenas de miles de ejemplares que nunca se declaraban y por las que el autor no veía una peseta.
Estos últimos ejemplares podían distinguirse de los primeros porque Barrido los hacía imprimir de tapadillo en una antigua planta de embutidos situada en Santa Perpetua de Mogoda, y si uno los hojeaba, desprendían el inconfundible perfume del chorizo bien curado. Me temo que tengo malas noticias. Barrido y la Veneno intercambiaron una mirada sin aflojar la mueca. En estas, Escobillas se materializó por la puerta y me miró con aquel aire seco y displicente con que parecía tomarle a uno las medidas a ojo para un ataúd. Mira quién ha venido a vernos. Qué sorpresa tan agradable, ¿verdad?, preguntó Barrido a su socio, que se limitó a sentir. ¿Qué malas noticias son esas?, preguntó Escobillas. Lleva algo de retraso, amigo Martín, añadió Barrido amistosamente. Seguro que podemos... No, no hay retraso. Sencillamente no va a haber libro. Escobillas dio un paso al frente y arqueó las cejas. Barrido dejó escapar una risita. ¿Cómo que no va a haber libro?, preguntó Escobillas. Como que ayer le prendí fuego y no queda una sola página del manuscrito. Se desplomó un espeso silencio. Barrido hizo un gesto conciliador y señaló la que se conocía como la butaca de las visitas, un trono negruzco y hundido en el que se acorralaba autores y proveedores para que quedasen a la altura de la mirada de Barrido. Martín, siéntese y cuénteme. Algo le preocupa, lo noto. Puede usted sincerarse con nosotros, que está en familia. La Veneno y Escobillas asintieron con convicción, mostrando el alcance de su aprecio en una mirada de embelesada devoción. Preferí quedarme de pie. Todos hicieron lo propio y me contemplaron como si fuese una estatua de sal que está a punto de echarse a hablar en cualquier momento. A Barrido le dolía la cara de tanto sonreír. Y Ignatius B. Samson se ha suicidado. Ha dejado inédito un relato de 20 páginas en el que muere junto a Chloe Permayer, abrazados ambos tras haber ingerido un veneno. ¿El autor muere en una de sus propias novelas?, preguntó Herminia confundida. Es su despedida, avant-garde del mundo del serial. Un detalle que estaba seguro que les iba a encantar a ustedes. ¿Y no podría haber un antídoto o...? Preguntó la Veneno. Martín, no hará falta que le recuerde que es usted, no el presuntamente difunto Ignatius, quien tiene suscrito un contrato, dijo Escobillas. Barrido alzó la mano para callar a su colega. Creo que sé lo que le pasa, Martín. Está usted agotado. Lleva años dejándose los sesos en descanso, cosa que esta casa le agradece y valora, y necesita usted un respiro. Y lo entiendo, lo entendemos, ¿verdad? Barrido miró a Escobillas y a la Veneno, que procedieron a sentir con cara de circunstancias. Es usted un artista y quiere hacer arte, alta literatura, algo que le brote del corazón y que inscriba su nombre en letras de oro en los peldaños de la historia universal. Tal como lo explica usted, suena ridículo, dije. Porque lo es, adujo Escobillas. No, no lo es, cortó Barrido. Es humano, y nosotros somos humanos. Yo y mi socio y Herminia, que siendo mujer y criatura de sensibilidad delicada, es la más humana de todas. ¿No es así, Herminia? Humanísima, convino la Veneno. Y como somos humanos, le entendemos y queremos apoyarle, porque estamos orgullosos de usted y convencidos de que sus éxitos
serán los nuestros, y porque en esta casa, al fin y al cabo, lo que cuentan son las personas y los números. Al término del discurso, Barrido hizo una pausa escénica. Tal vez esperaba que rompiese a aplaudir, pero cuando vio que me quedaba quieto, prosiguió su exposición sin más dilación. Por eso voy a proponer lo siguiente. Tómese usted 6 meses, 9, si hace falta, porque un parto es un parto, y enciérrese en su estudio a escribir la gran novela de su vida. Cuando la tenga, nos la trae y nosotros la publicaremos con su nombre, poniendo toda la carne en el asador y apostando el todo por el todo, porque estamos a su lado. Miré a Barrido y luego a Escobillas. La Veneno estaba a punto de romper en llanto por la emoción. Por supuesto, sin anticipo, puntualizó Escobillas. Barrido dio una palmada eufórica al aire. ¿Qué me dice? Empecé a trabajar aquel mismo día. Mi plan era tan simple como descabellado. De día reescribía el libro de Vidal y de noche trabajaré en el mío. Sacaría brillo a todas las malas artes que me había enseñado Ignatius B. Samson y las pondría al servicio de lo poco digno y decente, si es que lo había, que me quedaba en el corazón. Escribiría por gratitud, por desesperación y vanidad. Escribiría sobre todo para Cristina, para demostrarle que también yo era capaz de pagar mi deuda con Vidal y que David Martín, aunque estuviese a punto de caerse muerto, se había ganado el derecho a mirarlo a los ojos sin avergonzarse de sus ridículas esperanzas. Bueno, aquí concluimos con la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Por lo pronto, hasta luego.